que hemos informado aquí ampliamente desde que de hecho se conocieron los primeros casos de contagios de la aparición de esta enfermedad. La primera información que se dio a conocer públicamente a principios de enero de este mismo año, pues ha sido sobre este virus, esta enfermedad, esta epidemia que nació en China y que pronto se convirtió en una pandemia. Hemos dado un seguimiento puntual a la información desde las instituciones responsables en el mundo, como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. También, naturalmente, la información que de manera oficial difunde el gobierno de México y también instituciones científicas y de salud de otros países del hemisferio en México. Y precisamente por darle seguimiento, para seguirle dando seguimiento a este fenómeno planetario mundial que tantas vidas ha costado y tantas personas han enfermado en el mundo, es que le damos la bienvenida el día de hoy aquí a los periodistas, a Jean-Marc Gabastó. Él es asesor de emergencias de salud de la Organización Panamericana de la Salud. Ya hemos hablado en otras ocasiones con él y hoy, Jean-Marc, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en Los Periodistas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con usted, Álvaro. Pues es un privilegio, doctor, porque siempre es muy, muy relevante conocer el punto de vista pues, de expertos y en este caso de alguien que tiene el pulso no solamente de lo que pasa en México, sino de lo que pasa también en el hemisferio americano. Y quisiera preguntarle de inicio, doctor, pues hoy el responsable, el vocero de la Secretaría de Salud del Gobierno de México en esta materia, Hugo López-Gatell, dijo que en México ya existe una fase clara de descenso de la pandemia. ¿Esto es así, doctor? Efectivamente, estas 2 últimas semanas estamos observando una pequeña inflexión en términos de nuevos casos, de nuevas defunciones y también de nuevos casos nuevos que se traduce por incidencia a nivel de las entidades federativas, los estados en general, lo que se traduce, entre otros, con un cambio de color del semáforo de riesgo. Actualmente estamos con únicamente 6 estados en rojo, 25 que están en naranjo y 1, Campeche, que pasó al amarillo. Sin embargo, tenemos que estar muy prudentes. Hemos visto ya estos cambios de color y de hecho el retroceso a una semaforización más oscura en el pasado en otros países, pero sí es una pequeña señal alentadora y tenemos que ver cómo eso se consolida en los días y semanas que vienen. Dice el propio Hugo López-Gatell que desde hace 6 semanas el país se encuentra en un descenso sostenido y que de manera consistente en la mayoría del territorio mexicano está disminuyendo la cantidad de casos diarios y también de muertes. Este tema, particularmente el de las defunciones, ha resultado en México pues muy polémico y hay quien inclusive dice que el número de fallecidos, poco más de 57,000, en realidad tiene una cifra mucho mayor, doble o hasta triple. ¿Puede esto ser posible? Ministerio, la Secretaría de Salud hace un par de semanas, con nuestra contribución y apoyo, ha lanzado un nuevo instrumento de medición del exceso de mortalidad por todas las causas. Este instrumento en vigor en muchos países, entre otros europeos, ha mostrado en los primeros resultados que fueron presentados en la vespertina correspondiente
efectivamente que hay un exceso de mortalidad comparado a la mediana de los 5 años anteriores. Y este exceso de mortalidad, que puede ser de doble o hasta el triple, se debe esencialmente a muertes por COVID, que esas las conocemos, sabemos con los 57.000 lamentables defunciones que se están publicando, que forma parte de este exceso, pero hay un exceso adicional que se debe a otras causas colaterales al COVID o también asociado con el mismo, pero no notificados en los establecimientos de salud. Este instrumento permite transparencia, también clasificar las defunciones y tomar medidas correctivas de salud pública. Es una buena noticia que el gobierno se haya dotado de este instrumento y muy pronto se lo publicará diariamente en las vespertinas para que el público, la ciudadanía, esté enterada de la evolución en tiempo real de la enfermedad en el país y por lo tanto reflejar mejor el verdadero número de defunciones directa o indirectamente asociadas con COVID-19. Se lo pregunto a usted, doctor Jean-Marc Gabastou, porque pues, usted mismo participó el 25 de julio en Palacio Nacional en la presentación del método para estimar el exceso de mortalidad por todas las causas durante la pandemia. Usted ahí dijo también algo que me gustaría que pudiera ampliar, que México utiliza esta metodología recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Sí, es un instrumento que ha sido evaluado y validado en muchos países y que apoya la determinación y el monitoreo de la enfermedad en términos de defunciones. Aquí se ha creado un grupo de expertos intersectorial, han trabajado muy rápidamente, en 3 semanas, un mes, han validado el instrumento que se va a presentar y utilizar en rutina. Hoy para COVID, mañana para otros eventos, por ejemplo, una cepa pandémica de influenza, otros eventos que no son forzosamente infecciosos, un sismo, una ola de calor, un huracán, otros desastres, etc. Por lo tanto, este instrumento va a permitir monitorear todos los cambios sanitarios o que tengan un impacto sanitario y ayudar en la toma de decisión para la acción, al mismo tiempo de informar oportunamente a la población que tiene todo el derecho de conocer la situación real y en tiempo real. Hay también una demanda de un sector de la opinión pública, de la opinión publicada, de las autoridades, particularmente 9 gobernadores, que exigen la renuncia del subsecretario Hugo López-Gatell porque aseguran que ha actuado de manera errónea en la estrategia de contención y de prevención y de solución de la pandemia. ¿A qué atribuye usted y si efectivamente tienen razón estas opiniones sobre el subsecretario López-Gatell? Bueno, siempre hay controversias, siempre hay opiniones diversas. Estamos en un país democrático y yo creo que las instancias políticas se expresan a través de los medios o de la Cámara correspondiente. Nosotros como organización hablamos de políticas, pero cuando hablamos de políticas en salud y de la aplicación de las mismas. Nos reunimos con los grupos de oposición en la Cámara y hemos conversado de manera muy directa, muy franca, muy transparente para explicar que estamos frente a un evento inusitado, un agente viral nuevo y por lo tanto que todos los países del planeta se enfrentaron a una situación extremadamente compleja. Este país, por su constitución, por su magnitud, por su cultura, por su organización, también es complejo y por lo tanto es muy difícil manejar y llegar a un resultado de control total en un plazo corto. Hoy observamos en nuestra región que todos los países están en una fase ascendiente, de hecho es la región de las Américas
y simplemente el país del norte del continente está enfrentando un 40% de los casos y de las defunciones del mismo continente. O sea que ningún país de la región ha logrado controlar a la fecha la enfermedad. Cuando observamos en Asia, en particular voy a tomar el ejemplo de Japón, que fue considerado como uno de los países que habían manejado mejor la enfermedad. Estamos observando 2-3 meses después de haberla prácticamente controlado, un aumento brutal de casos y estamos frente a una segunda ola que es más fuerte que la primera. O sea que no hay solución milagro. Vemos y observamos en Europa que también hay una reemergencia de casos todavía aislados que han obligado a las autoridades a retomar las medidas de contención o de confinamiento que se habían tomado al inicio de la pandemia. Por lo tanto, México está en un escenario similar y va a tener que observar o reforzar las medidas de confinamiento, de distanciamiento físico y de higiene, dado que a la fecha no existe un tratamiento efectivo sobre el coronavirus y estamos en fase de ensayos de fase 3 para algunas de las vacunas, para que se implemente una solución que permita controlar, no definitivamente, pero de manera sostenible, la circulación y el exceso de mortalidad asociado con el coronavirus. De preguntarle, doctor Jean-Marc Gabastou, sobre un asunto que advierte la Organización Panamericana de la Salud sobre la crisis de salud mental en nuestra región. Me gustaría preguntarle qué evaluación hace sobre el manejo por parte de las autoridades federales de esta pandemia. El apoyo psicosocial es un tema central. Afecta a toda la población, primero por los traumas que pueda causar la pérdida de un cercano, un familiar, un ser querido, niños que pierden a uno de sus parientes. Por lo tanto, la población en general se encuentra en situación de vulnerabilidad psicosocial, psicológica, y también tenemos que pensar en los esfuerzos heroicos de nuestro personal de salud que se enfrenta a la misma situación de agotamiento, de burnout y de afectación psicosocial. Por lo tanto, se ha armado un programa y definido lineamientos de apoyo psicosocial desde un inicio de la pandemia en el país y las mismas han sido presentados en 3-4 oportunidades en las vespertinas. Es un tema central que ha sido tomado muy en serio por las autoridades sanitarias del país y tenemos que apoyar para que se pueda difundir, aplicar en todos los estados y en todas las entidades federativas con el enfoque comunitario, porque toda la comunidad y desde un primer nivel está afectado por esta enfermedad. Una crisis de salud mental a una escala nunca antes vista, lo cual exige, además de las situaciones de emergencia, un tratamiento inclusive a niños que han tenido que enfrentar una situación inédita en sus cortas, doctor. Si bien los niños no son realmente el grupo de edad mayormente afectado por la enfermedad, sí se pueden enfermar directamente del COVID. Pero hay otras afectaciones, dado que primero las escuelas, los colegios están cerrados, se encuentran sin educación, algo que es dramático realmente, o sin acceso a los medios de teleworking, porque simplemente no tienen acceso a la tecnología, etc. Por otro lado, la preocupación que genera la pérdida de trabajo por parte de sus padres, genera tensiones en el hogar, el mismo confinamiento puede generar violencia conyugal, familiar, y ahí los niños están directamente afectados. También los almuerzos, todos los
los bonos que acompañan la escolaridad de los niños están afectados y por lo tanto las repercusiones ahí son dobles porque es una población particularmente sensible y es el futuro de nuestra sociedad. Por lo tanto, sí hay un impacto psicosocial de niños que se encuentran frente a una nueva amenaza, que es el COVID, y se encuentran en una situación inusitada de inseguridad. Por lo tanto, los ingredientes de crecimiento, de educación y de vida social están afectados en el más joven etapa de la vida de nuestros hijos. Finalmente, doctor, con la gratitud de que esté una vez más aquí en el programa de los periodistas, ¿cuál es la evaluación que usted haría de cómo ha enfrentado México esta pandemia? México enfrentó desde un inicio y de manera muy temprana reaccionó antes siquiera el anuncio de la declaratoria de emergencia de salud pública de importancia internacional y la confirmación de la declaratoria de pandemia, implementando un sistema de vigilancia basado en un modelo centinela robusto que trabajaba sobre la vigilancia de las influencias y otros virus respiratorios, y ello permitió retrasar el incremento de casos o la fase exponencial al detectar tempranamente y aislar los casos importados y luego rastrear los contactos en los primeros focos comunitarios que aparecieron. Sin embargo, como todos los otros países, en un momento dado nos enfrentamos a un incremento que ningún país pudo controlar a la fecha ante un virus nuevo que no tiene tratamiento y por lo tanto tuvimos que organizarnos. De los puntos positivos, yo resaltaría la reconversión y la ampliación de los servicios de salud que hizo que en ningún momento hubo un colapso o que carecemos de camas o de camas con ventilador. Eso es un punto muy positivo. El resto es la consolidación de estas medidas, la capacitación del personal, la contratación del mismo personal calificado que permita detectar tempranamente los signos de alarma y evaluar y por lo tanto atender a los pacientes con tratamientos lamentablemente paliativos y de soporte, que es la recomposición de líquidos y la oxigenación lo más temprano posible para evitar que las funciones respiratorias se afecten. Eso es todo lo que se puede hacer, que se está haciendo, que se debe continuar de hacer. De manera paralela, la educación, la comunicación de riesgo, una comunidad informada oportunamente siempre tendrá las buenas actitudes y se apropiará, empoderará de las buenas decisiones que se tienen que tomar. En este caso, una sola arma, la distancia sana. Y cuando no se puede respetar en el transporte público, en lugares públicos cerrados, en las oficinas, en los bancos, supermercados, obviamente respetar esa distancia sana, pero también colocarse cubrebocas o mascarillas quirúrgicas para proteger a los demás. Es esencial y es la única manera de luchar contra la transmisión de persona a persona de este nuevo coronavirus. Doctor Jean-Marc Gabastó, asesor de emergencias en salud de la Organización Panamericana de la Salud, una vez más, gracias por estar aquí informando al auditorio de los periodistas sobre lo que acontece, sobre lo que se observa desde estas instituciones especializadas. Muchísimas gracias una vez más, doctor. Gracias a ustedes, un placer. Gracias. Muy buenas tardes.